explicar qué es la programación orientada a objetos, para qué sirve, cómo funciona. Primero vamos a ver su definición, luego vamos a ver las características de la programación orientada a objetos. También vamos a ver y explicar las clases y los tipos de clases que se pueden declarar en la programación orientada a objetos. Al mismo tiempo vamos a realizar un ejemplo bastante práctico, sencillo, funcional de la programación orientada a objetos, y después este ejemplo gráfico lo vamos a llevar a la práctica escribiendo código utilizando el lenguaje de programación Python. A ver, comencemos. La definición técnica de la programación orientada a objetos sería la siguiente. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que organiza el código en objetos, que representan entidades del mundo real y conceptos abstractos, cada uno con atributos y métodos. Los atributos vendrían siendo los datos y los métodos vendrían siendo el comportamiento de estos. Este paradigma facilita la reutilización del código, la modularidad, la escalabilidad en el desarrollo del software. ¿Qué quiere decir todo esto? A ver, vamos a tratar de explicarlo. La programación orientada a objetos no es más que una forma de programar, entendámoslo tal cual, una forma de programar. Crear la mejor solución de un problema, optimizándolo y haciéndolo más práctico. Cuando se tiene un programa muy grande que tiene muchas líneas de código de forma secuencial, este podría ser optimizado de forma más rápida utilizando la programación orientada a objetos. Cuando se tiene un programa pequeño y pocas líneas de código, no hay problema. Pero cuando se presenta un problema grande y complejo, la mejor forma de diseñar y escribir el código de este es utilizando la programación orientada a objetos. A ver, he ahí la importancia de la programación orientada a objetos. Un ejemplo sería crear algo con inteligencia artificial o una página web. Son problemas tan grandes que cuando no usamos la programación orientada a objetos se vuelve una tarea bastante grande y titánica. En sí, eso es la programación orientada a objetos. Para eso sirve. Pero esta también tiene sus propiedades y comportamientos. Las principales características de la programación orientada a objetos son cinco. Tenemos una de ellas y sería las clases y los objetos. ¿Qué es una clase? Una clase es una plantilla, un molde, donde donde definiremos los atributos y los métodos de los objetos, donde los atributos vendrían siendo las propiedades del objeto y los métodos vendrían siendo el comportamiento de estos objetos. Un objeto, ¿qué es un objeto? Un objeto en la programación orientada a objetos es una instancia de la clase. Cada objeto puede tener valores diferentes para sus atributos, aunque estos pertenezcan a la misma clase. Tenemos otra característica, el encapsulamiento. El encapsulamiento en la programación orientada a objetos consiste en agrupar los datos y los métodos que operan sobre esos datos, limitando así el acceso desde fuera de la misma, o sea, desde fuera de la clase. El encapsulamiento también ayuda a ocultar el estado interno del objeto, permitiéndonos que solo se pueda acceder a él a través de métodos bien definidos, con lo cual así se protege la integridad de todos estos datos. Otra de las características de la programación orientada a objetos sería la abstracción. ¿Qué es la abstracción? La abstracción en la programación orientada a objetos nos permite simplificar el problema, problemas complejos, ocultando los detalles internos y exponiendo solo lo necesario. También la abstracción se enfoca en los aspectos esenciales de un objeto, ignorando así todas las características irrelevantes para el contexto en el que se use, en el que se está usando o en el que se va a usar el objeto. Quiero ver, una cuarta, tendremos la herencia. La herencia es otra característica de la programación orientada a objetos.
Esta nos permite que una clase hija o subclase herede los atributos y métodos de otra, ya sea otra clase padre o otra superclase. La herencia también facilita la reutilización del código y la creación de varias, de jerarquías, podríamos decirlo así, donde las clases hijas pueden añadir y sobreescribir comportamientos de la clase padre. Esa es la herencia. Y la última característica de la programación orientada a objetos venía siendo el polimorfismo. El polimorfismo nos permite que objetos de diferentes clases se manejen a través de una misma interfaz, pudiendo llamar a métodos que tengan el mismo nombre, pero que se comporten de manera distinta según él lo vaya invocando, lo vaya llamando. El polimorfismo también puede manifestarse de dos formas. Una de ellas es la sobrecarga y la sobreescritura. ¿Qué quiere decir la sobrecarga? La sobrecarga quiere decir de que puede haber diferentes métodos con el mismo nombre de la misma clase. Y la sobreescritura, que una subclase puede redefinir métodos de una superclase. Ok, ahora bien, vamos a explicar las variables en la programación orientada a objetos. Eh, la primera serían las variables de instancia. Son dos, variables de instancia y variables de clase. Vamos a explicar qué son las variables de instancia. Una variable de instancia, a ver, esta define atributos específicos de cada objeto. Cada instancia tiene su propio valor para estas variables. Y las siguientes serían las variables de clase. Las variables de clase, estas son compartidas por todos los objetos de una clase. Se definen a nivel de clase y son accesibles por todos los objetos de la clase. Ahora bien, esto básicamente es la programación orientada a objetos. Es una explicación de sus características, el tipo de variables, las variables que se utilizan, sus nombres, y también una definición técnica y hemos explicado qué quiere decir esa explicación técnica. A ver, vamos a definir, vamos a crear un código, vamos a crear un ejemplo gráfico. Bueno, vamos a crear nuestro ejemplo gráfico de un problema sencillo de programación orientada a objetos y luego este ejemplo lo vamos a llevar a la práctica utilizando el lenguaje de programación en Python. A ver, vamos a tomar como ejemplo la región centroamericana, ¿sí? Toda la región centroamericana. Toda la región centroamericana vendría siendo nuestra clase. Sabemos que una clase es una plantilla o un módulo donde se definen los atributos y los métodos de cada objeto que vamos a crear, ¿sí? Entonces, en la región centroamericana, ¿quiénes vendrían siendo nuestros objetos? Pues la región centroamericana está compuesta por los países centroamericanos: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Ahora bien, entonces, sabiendo esto, tenemos a El Salvador. El Salvador vendría siendo nuestro objeto. Sabemos que un objeto es una instancia de clase. Es una instancia de clase. Cada objeto puede tener valores diferentes para sus atributos, aunque estos pertenezcan a la misma clase. Tenemos el otro ejemplo, Guatemala. Guatemala vendría siendo otro objeto de la clase Centroamérica. Es un objeto que creamos de la clase Centroamérica. Ahora bien, cada país de Centroamérica tiene su propia información. Tiene su población, su cantidad de población, tiene su ciudad y, no sé, podríamos poner como ejemplo la comida típica. Esta información
son los atributos de cada objeto. De nuestro objeto país. Sería, por ejemplo, para El Salvador, su ciudad, San Salvador. Población, 6 millones de habitantes. Comida típica, pupusas. Para Guatemala, sus parámetros, la información del país vendría siendo la ciudad, Ciudad de Guatemala, una población de 17 millones. Y su comida típica, el pepián. Pepián es como una sopa de pollo y verduras. Y bueno, es como una sopa de gallina para nosotros. Ese es el pepián. A ver, esta información son los atributos de cada objeto. Los atributos de cada objeto sabemos que vendrían siendo las variables de instancia. La clase tiene variables de instancia. Las variables de instancia son las que definen los atributos específicos de cada objeto. O sea, que quiere decir que sería la información de cada país. También cada instancia tiene su propio valor para esta variable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que la información que tiene El Salvador no es la misma información que maneja Guatemala. Su ciudad es, el nombre de su ciudad de Guatemala es muy distinta a la de El Salvador, tanto su población también y su comida típica. Eso es lo que nos dice que es una variable de distancia. Esta es accesible por todos los objetos de la clase. Perdón, son propias de, de, de cada instancia, de cada objeto. Pues bien, aquí falta también aclarar algo que vimos hace poco en la teoría. Ya vimos las variables de instancia, pero aquí en el gráfico no aparece las variables de clase. Sabemos que las variables de clase, esta es compartida por todos los objetos de una clase. La puede utilizar El Salvador, esta información, y esta información la puede utilizar Guatemala. Estas se definen a nivel de clase y es accesible por todos los objetos de la clase. Quiere decir de que esa variable de clase puede ser utilizada por los dos países, pero las variables de instancia no. Las variables de instancia son exclusivas del objeto. Las variables de clase están incluidas y están declaradas adentro de la clase. Ahora bien, en resumen, del ejemplo es, la región centroamericana vendría siendo nuestra clase. Los objetos de la clase son todos los países que pertenecen a Centroamérica. Y los parámetros, las variables de instancia, vendrían siendo toda la información de cada objeto. Vamos a llevar todo esto a la práctica. Esto lo vamos a programar, va a ser un programa pequeño, sencillo, que nos muestre cómo se instancia una clase, cómo se crea un objeto, cómo inicializamos los datos de cada objeto y cómo nos muestra en pantalla la información de cada objeto y, no sé, podríamos definir una función que modifique ciertos datos de cada objeto y hasta podríamos también explicar, bueno, vamos a explicar las variables de clase, una variable de clase que pueda ser utilizada por cada objeto. A ver, vamos a comenzar definiendo la clase. ¿Cómo se define una clase en Python, en lenguaje de programación Python? Primero vamos a identificar qué vamos a hacer. Ok. Definimos la clase, le vamos a llamar Centroamérica. Le vamos a llamar Centroamérica. Definimos la clase Centroamérica. ¿Cómo se hace esto en Python? Pues utilizando la palabra reservada class. ¿Qué hace class? Class es una palabra reservada del lenguaje de programación Python. Class se utiliza para definir una clase. Class define un tipo de dato personalizado. Ese dato personalizado le vamos a llamar Centroamérica. Dos puntos. Ok, lo que hemos hecho ahorita es
crear una variable de tipo clase. Esta variable puede ser cualquier cosa, siempre y cuando tenga que ver con el programa o con lo que vamos a escribir en código. Centroamérica podría ser cualquier cosa, pero aquí le vamos a poner Centroamérica porque vamos a hacer un programa orientado a objetos utilizando Python. Entonces, clase es una palabra reservada. Esto tiene que ir sí o sí cuando vamos a crear una clase. Eh, para crear una nueva estructura utilizamos class y vamos a crear un nuevo tipo personalizado de datos. Ese sería Centroamérica. Eso es lo que quiere decir esto. Class Centroamérica nos creará una clase con un dato personalizado que le llamaremos Centroamérica. Ok, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? ¿Qué haremos adentro de la clase? Adentro de la clase vamos a definir métodos, funciones, con los cuales interactúa el objeto. Vamos a crear, vamos a comenzar creando un método que nos inicialice los datos de ese objeto. O sea, ya sabemos que los datos de nuestro ejemplo serían los países centroamericanos. Entonces, El Salvador, Honduras, Guatemala tendrán datos. ¿Cuáles serán esos datos? El nombre del país, su ciudad, su población y dijimos que íbamos a poner comida, la comida típica de cada país. Ese es el objeto El Salvador, el objeto país, porque al objeto lo vamos a llamar país. País 1, país 2, país 3. Entonces, ese objeto va a tener datos y esos datos los vamos a almacenar en ese objeto. ¿Cómo se hace esto en Python? Esto se hace definiendo la función que nos crea la estructura. Es un creador. Ok, ¿cómo se hace? Utilizando la palabra reservada def. La palabra reservada def es igual a la palabra reservada class. Son palabras reservadas de Python. Class nos crea una estructura, nos define una estructura y def nos crea una función, un método. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, vamos a utilizar init. ¿Qué hace init? Init en Python es un método especial. Es el constructor. Este va a ser el constructor de nuestro objeto en la clase. ¿Qué es lo que nos va a hacer definit? Nos va a almacenar toda esa información en un objeto específico, el objeto que está llamando a la función. Eso es lo que hace init. Init lo que hace es inicializar los atributos del objeto. Ahora bien, ya explicamos qué hace def, qué hace init y vamos a seguir qué es lo que hace def init. Vamos a abrir y cerrar paréntesis. Adentro de los paréntesis iría self, coma, país. Vamos a poner self, coma, nombre, coma, ciudad, coma, población. Vamos a escribir comida típica, C mayúscula, guión bajo, típica. Ok, vamos a explicar qué hemos hecho ahorita. Lo que hemos hecho ahorita es, adentro del paréntesis hemos puesto self, nombre, ciudad, población y comida típica. ¿Qué hace self? Self lo que hace es almacenar la posición en memoria de nuestro objeto. Eso es lo que hace self. Eh, técnicamente en Python, self es una referencia al objeto actual. El objeto que ha llamado a la función, self hace referencia a él. ¿Qué es hacer referencia en programación? Pues es un puntero. Él
está apuntando, self está apuntando al objeto. Y esto quiere decir de que él almacena la posición en memoria donde se encuentra ese objeto. Eso es lo que hace self. Entonces tenemos que mandarle esa dirección. Eh, en la vida cotidiana podemos explicar que self es una llave, ¿sí? Sabemos que no podemos entrar a una casa y abrir la puerta sin una llave, pues eso es self. Eh, hay que también saber de que self, este self, para cada objeto es diferente, porque yo no puedo entrar a la casa de mi vecino con la llave de mi casa. Entonces, self tiene la posición de memoria del objeto que en ese momento está llamando a esa función. Eso es lo que hace self. Eso es lo que vamos, eso es lo que contiene self. Pero quiero aclarar algo también. Self, self podría ser cualquier cosa. Aquí podríamos poner llave fácilmente. O podríamos poner puntero, ¿sí? Pero ¿por qué ponemos self? Self en convención de programa, en la convención, o sea, es por convención de programación. No es lo mismo la palabra reservada def, init y class. Self es como Centroamérica, pero por convención utilizamos self. Como expliqué, self puede ser, lo podemos poner como cualquier cosa. Podemos poner cualquier nombre ahí. Pero realmente por convención en programación se utiliza self. Eso es lo que hace. Self contiene la posición de memoria del objeto que llamó a la función. No, aquí se va a guardar, él está haciendo referencia a ese objeto. Nombre, ciudad, población y comida típica, estas variables, vendrían siendo donde se guardará la información que el objeto nos mandará. Ya vamos a llegar a la parte donde vamos a crear el objeto, cómo se crea un objeto en Python. Pero cuando lo creemos, le vamos a mandar información cuando llamemos a la función, pues esa información se va a guardar aquí. Aquí en nombre se va a guardar el nombre del país, en ciudad se va a guardar el nombre de la ciudad, en población la cantidad de población que tiene ese país y en C típica vamos a guardar la comida típica de ese país. Pero ¿de qué país? Es del objeto que en ese momento hizo referencia a la función. Ok. El siguiente paso sería, pues, crear. Vamos a crear las variables de instancia. Ahorita vamos a explicar qué son las variables de instancia. Voy a escribir el código y luego voy a explicar línea por línea. Vamos a poner self.nombre. Esto va a ser igual a nombre. Self.ciudad. Esto va a ser igual a ciudad. Self.población. Esto va a ser igual a población. Y al final tendremos self c. Ups. Ok. Self.típica. Esto va a ser igual a. Ok. A ver, ¿qué es lo que hemos escrito aquí? ¿Qué es esto? Self.nombre igual a nombre, self.ciudad igual a ciudad, self.población igual a población y self.ctípica igual a ctípica. A ver, ya explicamos que self
contiene la posición de memoria del objeto que llamó a la función. Entonces, en esta posición de memoria, nos está diciendo que en esta posición de memoria, que contiene el lugar donde está el objeto, vamos a almacenar lo que contiene nombre. Eso es todo. Self.nombre igual a nombre, self.ciudad igual a ciudad, quiere decir de que tanto ciudad como nombre como población se están guardando en la variable nombre, pero en la variable nombre del objeto que ha llamado a la función, al método. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues self lo sabe, porque self contiene la posición de memoria de ese objeto. ¿Sí? ¿Se entiende? Nombre, ciudad, población, C típica es esto, de aquí arriba, dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí se guardará la información que el objeto nos mande cuando llama a la función. Eso es todo. Creo que ha quedado claro. Definit es el constructor de nuestro objeto, ¿sí? Esta es la forma de definir un método en Python y esta es la forma de definir una clase en Python. Este sería el método de nuestra clase, nuestro método constructor de la clase. Ahora bien, aquí podemos crear un sinfín de métodos. Podemos crear un método que manipule los datos, estos datos que tenemos acá. Podemos también crear un método eh, que nos agregue nueva información y también podemos crear un método que nos imprima en pantalla esta información. Pero como vamos a hacer este ejemplo bastante práctico, vamos a crear nada más una función que nos imprima en pantalla la información del objeto cuando éste la llame, cuando éste la requiera. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ya explicamos. La forma de crear un método en Python es utilizando la palabra reservada def, ¿sí? Entonces, ¿cómo le ponemos? Le podemos poner impresión o no, información. Información. Ok. Esta variable, este identificador, información, puede ser cualquier cosa. No es lo mismo que init, ¿sí? Es similar a self, es similar a nombre, es el nombre que le daremos a la función. Entonces, información no es una variable, perdón, un nombre tal cual de Python. O sea, no es una palabra reservada. Pero vamos a explicar algo que pase por alto. Las variables de instancia. Las variables de instancia, vamos a identificarlas en este momento. Las variables de instancia vendrían siendo todas estas. Nombre, ciudad, población y capital. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esto. Para dejar bien documentado nuestro código. Entonces, todo esto vendrían siendo nuestras variables de instancia. Todo esto de acá son nuestras variables de instancia. Ya sabemos que nuestras variables de instancia definen los atributos específicos de cada objeto. Cada instancia tiene su propio valor para estas variables. ¿Qué quiere decir eso? Que toda esta información que estamos poniendo acá es específicamente y pertenece a el objeto que ha llamado a la función. Por eso la variable de instancia tiene un propio valor para esta instancia. La instancia vendría siendo nuestro objeto país 1 cuando la llamemos. Esas son las variables de instancia. Son los atributos específicos de cada objeto. Entonces, este es nuestro constructor, el que nos va a crear la información, donde nos creará la información de ese objeto. Ahora bien,
la definición, vamos a definir el método que nos imprimirá en pantalla la información del objeto cuando éste lo llame. Voy a escribir el código y luego lo explico, ¿ok? Vamos a poner print, entre paréntesis, vamos a poner F, entre comillas, adentro de las comillas vamos a abrir llave y adentro de la llave vamos a poner self.nombre. Nombre. Ok. Luego vamos a poner acá, ¿cómo le podríamos poner? Sería si es El Salvador, sería El Salvador tiene una población. Tiene una población de. Sí. Ups, esto va fuera de las llaves. Sí, esto va fuera de las llaves. Acá. Ok, volvemos a abrir llaves adentro. Aquí. Y dentro de esta llave vamos a poner self.ciudad. Punto nombre, punto ciudad, esto está bien, esto está bien. Ok, afuera de las llaves entonces pondríamos, ¿qué sería? Sería la población, ¿verdad? Entonces pondríamos, no, tiene una población, no, sus ciudades, aquí no, perdón, aquí entonces sería su ciudad es, y nos imprime ciudad. Aquí entonces sería su población es, y en llaves vamos a poner cell.población. Ok, aquí estamos bien. Después de la población tenemos nombre, ciudad, población y la comida típica. Ok, y su comida típica es, abrimos llaves y adentro de las llaves vamos a poner self punto C mayúscula guión bajo típica. Vamos a poner punto, comillas y paréntesis. Ok. Vamos a explicar y qué es todo esto, ¿verdad? ¿Qué es todo esto? A ver, print. Print, ¿qué es lo que hace print en Python? Print es nada más, print lo que hace es imprimirnos, ¿sí? Imprimirnos una información, así de sencillo. Eso es print. A ver, ¿por dónde vamos? Ok. Entonces, ok, entonces, una vez hemos escrito todo esto, ¿qué es todo esto? Ya sabemos qué hace def, qué hace class, qué hace init, qué hace todo esto, las variables de instancia, qué hace print.
Pues bueno, print se utiliza en Python para mostrar información en la salida estándar. O sea, en la consola en la consola. Eso, no sé, eso es básico lo que hace print. Nada más se utiliza para mostrar la información en la salida en la consola. Eso es todo. Entonces, pero ¿qué es F? Esta F que tenemos acá, ¿qué es F? F, bueno, F lo que hace es, la F antes de las comillas nos indica que la cadena es un F-string. ¿Qué es un F-string? ¿Qué es eso? Un F-string en Python es una forma eficiente de formatear cadenas. Eso es F-string. Entonces lo que estamos haciendo aquí es crear una forma eficiente para que esta cadena se nos presente. Eso hace F. Ahora bien, entre las llaves hemos puesto self nombre. Quiere decir de que el objeto que llamó a la función nos va a presentar en consola el nombre de ese objeto. Self ciudad. Self ciudad lo que nos hace es imprimirnos en consola la ciudad del objeto que llamó a la función. ¿Sí? Igual para self población y igual para self comida típica. Eso es lo que hace básicamente nuestro método def información. ¿Sí? Y print, ya sabemos lo que hace. Y pues bueno, también ya sabemos que es F. F antes de las comillas nos indica una cadena, un F string, que en Python es una forma eficiente de formatear cadenas. Bueno, prácticamente ya solo nos queda cómo se define, o perdón, cómo se crea un objeto, cómo crear un objeto en Python. Vamos a crear un objeto en Python y es de la siguiente manera. Bueno, aquí primero vamos a documentar qué hace este método. Este método imprime en consola la información del objeto. Eso es lo que hace esta. Ok. El siguiente paso sería, pues bueno, crear el objeto. Vamos a también a documentarlo. Creación del objeto de la clase. No, de la clase Centroamérica. Ok, estamos bien. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ¿cómo le vamos a poner al objeto? Le vamos a poner país 1. Le vamos a poner país 1. Voy a escribir todo el código y luego lo explicamos como hemos venido haciendo. Entonces sería país igual a Centroamérica, entre comillas, le vamos a mandar la información y esa información sería primero el nombre del país, El Salvador sería el primero, luego le vamos a mandar la ciudad, este sería San Salvador, mayúscula, mayúscula, mayúscula. Ok. El siguiente dato que vamos a mandar sería la población. Entonces este sería un dato numérico, 6 millones, según el último censo, ¿verdad? Ok. Y luego
sería la comida típica. Sería un string, una cadena. Entonces le vamos a poner pupusas. Pupusas. Mayúscula. Ok. Bueno, lo que yo he hecho ahorita es crear el objeto. Crear el objeto. Ok. El objeto país 1 hace el llamado. Sí, hace el llamado a nuestro constructor. ¿Sí? Esto es lo que estamos haciendo acá. Llama al constructor y le envía El Salvador, la información El Salvador, San Salvador, la ciudad de este objeto, que sería El Salvador, le mandamos su población y le mandamos pupusas. Esto de acá, todo esto que está dentro de este paréntesis, se va a almacenar acá, cuando se llama a el método constructor init. O sea, El Salvador se va a guardar en nombre, San Salvador se va a guardar en ciudad, 6 millones se va a guardar en población y pupusas se va a guardar en C típica. ¿Sí? Self, ya lo explicamos, quiere decir de que en esta posición se va a guardar toda esta información. ¿Qué es esta posición? Pues esta posición es la posición donde está y se encuentra nuestro objeto. ¿Sí? Esta es la forma en la que se crea el objeto. Llama a la clase, entra y se construye con el método init el objeto. Eso es todo. Ahora vamos a utilizar este otro método, que es el método de impresión, el que nos dará la información de este objeto. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, vamos a primero a documentarlo. Llama el método para mostrar en consola. Sí, llama el método para mostrar en consola. Llama el método para encontrar. Sí, eso. Llama el método para mostrar en consola. Ok, ahora bien. ¿Cómo llamamos al método? Para que en consola nos muestre la información de este objeto. Pues es muy fácil. Voy a escribir el código y luego lo explico. Entonces sería país 1 punto información. Ok. Entre paréntesis. Así de sencillo se llama al método. El método que nos imprime la información. País está apuntando a información. ¿Sí? País 1. Esto es para un país, pero aquí podemos crear otro objeto. Vamos a hacerlo rápido. País 2. Vamos a crear otro objeto. Centroamérica, entre paréntesis. A ponerle Guatemala. Como en el ejemplo gráfico que hicimos. Guatemala. Luego entonces iría su ciudad. Ciudad de mayúscula Guatemala. A ver, luego seguiría la población. Oh, a ver, 17, ¿cómo 17? Sí, 17 millones. A ver. Esta sería la población de Guatemala. Su comida típica, el pepián. Pepián. Su comida
aquí, como hemos visto, hemos creado otro objeto, un segundo objeto, y vamos a hacer la llamada al método para que nos muestre la información en consola de ese objeto. Entonces sería pais2.información. Bueno, eso es todo. Entonces, ya hemos visto cómo se crea una clase, qué significa la palabra reservada class. También ya vimos cómo creamos el constructor del objeto, perdón, de la clase que hace referencia al objeto. Se hace de esta forma utilizando def-init. Luego también ya explicamos qué significa self, cómo se utiliza y para qué se utiliza, la forma en la que creamos y cuáles son las variables de instancia y la forma en la que se crean las variables de instancia. Y después creamos un método que nos brinde la información de cada objeto, pero como dijimos, aquí adentro de la clase podemos crear un sinfín de métodos con los cuales pueda interactuar el objeto. Ya explicamos cómo se crea el objeto de la clase de esta forma y también la forma que haríamos para acceder a uno de los métodos, a uno de los métodos y cómo se llama. Por ejemplo, aquí estamos llamando este método, este objeto está llamando al método información. Bueno, prácticamente eso es todo. Eso es prácticamente todo. Creo que me falta algo. Sí, sí, sí. Me falta las variables de clase. Sí, sí, sí. La variable de clase aquí podríamos poner, quiero ver, continente. Continente será igual a América. Pero esto es una cadena. Ok, esto de acá es una variable de clase. Una variable de clase. Esta variable de clase, como ya vimos, puede ser utilizada y puede ser compartida por todos los objetos de la clase, o sea que continente, esta variable de clase puede ser utilizada tanto por el objeto país1 como el objeto país2. ¿Cómo? Pues aquí en la impresión podemos poner uno más, podemos poner pertenece al continente. Al continente y ahí nos aparecerá América. Al continente América. Ok. Pero me faltan las llaves. Ok. Y aquí pondríamos continente. Right. Ok. Bueno. Ya explicamos que es una variable de instancia y una variable de clase, ¿verdad? Bueno, eso creo que abarca todo, abarca, abarca todo lo relacionado con la programación orientada a objetos. Hemos creado un ejemplo bastante pequeño, práctico, práctico en el sentido de que nos explica básicamente la estructura de una clase en la programación orientada a objetos utilizando el lenguaje de programación Python. Bueno, esto es todo. Abarcamos todos los temas, explicamos la definición de la programación orientada a objetos, sus características, sus tipos de variables. Creamos un ejemplo gráfico y aquí está el ejemplo ya en código.
Solo nos falta la cereza en el pastel, que sería, pues bueno, ejecutar lo que hemos hecho para que en consola nos aparezca. Ok, vamos a ejecutar el archivo. Y bueno, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Esta es la información. El Salvador, su ciudad es San Salvador, su población es de 6 millones de habitantes, su comida típica las pupusas, Guatemala, su ciudad es Ciudad de Guatemala, su población es de 17 millones y su comida típica es el pepián. Bueno, aquí hay nada más algunas pequeñas cosas que, por ejemplo, esto podríamos arreglarlo, podríamos ponerle un 2 puntos acá, Guatemala 2 puntos, su ciudad es tal. Y bueno, pero esto es la programación orientada a objetos y como hemos visto, el programa nos corrió a la perfección, nos dio la información que necesitábamos cuando llamamos a la función información, al método información. Cuando el objeto llama al método información, pues bueno, nos brinda lo que necesitaba. Realmente nos brindará, valga la redundancia, nos brindará su información. Así que el programa corre. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.